Bienvenidos a una nueva edición de la Cuadratura del Círculo. Hoy día vamos a tratar un tema, digamos, muy preocupante para todo el mundo, para todos los peruanos. Como sabemos, pues estamos en el último lugar en el mundo en lo que se refiere a caída económica en el segundo trimestre, según informaciones que han salido. Y esto pues causa sorpresa porque digamos que Perú era un país relativamente bien preparado en comparación a otros para salir más o menos bien de esto, pero estamos cayendo muy profundamente. Vamos a, evidentemente a tener una recuperación, pero hay dudas acerca pues, de cuándo es que esta se va a producir, de qué manera. Ha habido no solamente errores muy grandes en el gobierno, en lo que se refiere al nivel de cierre drástico de la economía, sino demoras tremendas en todo lo que se refiere a entrega de bonos, al propio Reactiva, etcétera, al punto que el propio Julio Velarde ha llegado a decir que va a ocurrir que muchas personas y muchas empresas no van a poder eventualmente pagar sus deudas y eso puede de alguna manera, digamos, ralentizar las cosas. Para hablar de todo esto estamos con Elmer Cuba de Macroconsult, que por supuesto tiene al día sus proyecciones y con él vamos a conversar acerca de qué cosa puede pasar en la economía en los próximos meses, cómo va a ser la recuperación, si va a ser no va a ser sencilla, qué perspectivas hay para el próximo año, etcétera. Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos también con Gonzalo Priadé, por supuesto, presidente de IG, y Aldo de Filippi. Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo viene el tema económico? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los tres? Buenos días. Hola. Un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo estás? Mira, la caída de 30% del segundo trimestre, que es una de las más grandes del mundo, es hecha en casa, hecha por nosotros. El Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, decidió hacer eso cuando cerró la economía el 15 de marzo, ¿no? Y todo este tiempo en abril, mayo y junio, y con gran parte de los sectores paralizados, dejando solamente para producir a sectores de alimentos, bancos, energía, etcétera, ¿no? Entonces, fue una decisión expresa de poner a la economía en coma, digamos, para ganar tiempo, para tener más capacidad hospitalaria. Ahora, que ese tiempo se haya ganado o se haya perdido es otra historia, pero esta recesión es hecha en casa, como todos los países, ¿no? No es una crisis de la deuda como en los 80s, o una salida de capitales, o una crisis de la balanza de pagos, o crisis fiscales. Esta recesión tiene que ver con la pandemia, una decisión expresa de cada país de cerrar las economías. Claro, nosotros ahí se nos fue un poco la mano y estamos viendo esas consecuencias, ¿no? Pero ha sido tan dura esa caída que hemos ayudado en el interín a las empresas a través de Reactiva, ¿no?, para que no se quiebre la cadena de pagos, y a las familias a través del bono para que se queden en su casa. En la segunda de ellas se ha fallado, ¿no?, porque fue un bono muy pequeño y la gente rompió la cuarentena y por lo tanto duró más tiempo. Y en ese momento es cuando el fracaso de salud interactúa con la economía y hace más larga la recesión, ¿no? Entonces ahí el mal manejo hizo que las dos se descuadrasen y hasta el día de hoy están descuadradas, ¿no? Y por eso tenemos los peores guarismos del mundo, tanto en pandemia como en lo económico. Han interactuado las dos también, ¿no? De acuerdo. Pero entonces, ¿cómo? Leí unas proyecciones tuyas en el sentido de que el empleo, de todos modos, está ya empezando a recuperar. Quizás a fin de año terminemos con un empleo un poco del 10%, digamos, por debajo de lo que teníamos antes, pero que los ingresos no se van a recuperar a la misma velocidad. Esto es así, pero Sí, lo ahora... que pasa es que ha sido tan fuerte de la cuarentena y esta recesión del segundo trimestre que se ha traído abajo a muchas compañías también, muchas empresas que van a salir de la mesa, ¿no es cierto? Y entonces esos trabajos no están esperando a los trabajadores cuando estos vuelvan de la cuarentena. Todavía un tercio de peruanos está en cuarentena y 2/3 que ya no está, no ha encontrado los empleos que dejó el 15 de marzo. Por lo tanto, tú vas a ver un exceso de oferta de empleos versus la demanda, y eso va a deprimir todavía los salarios un buen tiempo, pero no tanto los empleos. Las cifras que hemos visto ahora del INEGI de empleo son espantosas, ¿no? Pero esas son cifras de la cuarentena. Es decir, tú le preguntas a alguien si está trabajando y te dice que no, ¿no es cierto? Entonces, todos esos independientes, informales, ya salieron a trabajar, están trabajando y por lo tanto, cuando se midan las encuestas, vamos a ver que el empleo no va a caer tanto en el año, va a caer, pero no jamás 50%, ¿no? Caerá con suerte un número más cercano a 10% por ahí, pero los salarios sí van a caer más que eso, porque se ha destruido la demanda laboral, ¿no? Entonces, ahora, no va a haber un a pesar que ya segundo... se fue la recesión, va a haber un estancamiento de la demanda un buen tiempo todavía. Ya, una última pregunta antes de dejarle el paso a mis compañeros.
el hecho de que la gente y las empresas recién están empezando a pagar las deudas, pero que por efecto de las demoras en los bonos y la propia reactiva, que se demoró mucho también, la segunda reactiva se ha demorado, creo que recién están empezando a desembolsar, y ya no hay ni siquiera demanda por reactiva, porque las empresas ya, digamos, muchas están en inanición, en buena cuenta. Digamos, no puede haber ahora hay que pagar, el hecho de que muchos no puedan pagar una especie de segunda recaída, no puede haber, digamos, ¿cómo va a afectar esto? Sí, más que una segunda recaída, es que dejan de mejorar las cifras, ¿no? Hemos visto un poco desde abril, mayo, junio, julio, agosto, como una escalera, como una especie de andenes, ¿no? Y esos andenes no es que de pronto hay brotes verdes, ¿no? Eso también es una decisión de política, es decir, liberas pues sectores, ¿no? Ahora ya puedes producir textiles, ya puedes producir cemento, ya puedes producir varias cosas que antes estaba prohibido. Entonces, lo que hemos visto, esta escalera eléctrica, tiene que ver también con pura decisión de política. Tú sí Claro. puedes obligar a la gente a parar, no puedes obligarla a gastar, no puedes obligarla a invertir, pero sí puedes obligarla a cerrar, ¿no? Entonces, eso ya ha sido tan fuerte ese episodio para ganar tiempo que va a dejar cicatrices, ¿no? Por lo tanto, de acá, por varios meses más, vamos a ver ese estancamiento económico, no del 30, ¿no? Ese 30 es irrepetible, pero tranquilamente cifras por encima del 5% por varios meses, ¿no? Esa es la recesión más larga que podría haber. Y se romperá pues el próximo año con la vacuna o con el nuevo gobierno, ¿no? O ambas cosas. Ahora, si me permites una interrupción, hay sectores que están heridos de muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, los restaurantes, haberle reducido el aforo a 20%, un restaurante no puede sobrevivir con eso. Y encima que los domingos, que es casualmente el día que la gente sale a comer a la calle, están cerrados. Entonces, ese sector, obviamente, hotelería, transporte, líneas aéreas, todo lo vinculado al turismo y esparcimiento, los cines, los conciertos, los teatros, están en una situación pues terrible, y eso no se van a poder recuperar en muchísimo tiempo, si es que se recuperan, porque muchos de ellos evidentemente van a haber quebrado. Sí, sin duda. Muchos de ellos, por su naturaleza misma de ser actividades de alto contacto, como por ejemplo ir al estadio, esas están indefinidamente prohibidas, ¿no? Hasta que hay una vacuna. Sin embargo, otras actividades como restaurantes sí podrían abrir y producir. Lo que pasa es que el fracaso en la parte epidemiológica, sanitaria, ahora sí ha tenido efectos en la economía, ¿no? O sea, hay como tres partes, digamos. La primera parte fue cerramos la economía para tener más camas UCI, ¿no? Y cerramos fuertemente. Esa es la caída en 30%. Luego fracasamos en ampliar la capacidad de oferta hospitalaria, ¿no es cierto? Fracasamos en traer pruebas PCR, ¿no? No había pruebas PCR en marzo, pero sí había en abril. Colombia hace hoy día 40.000 pruebas PCR diarias, pero hace 4.000, ¿no? Chile también. Entonces, fallamos en lo epidemiológico entre abril y ahora, y eso ha hecho que la cuarentena se extienda y que los protocolos también sean más rígidos y los restaurantes tengan efectivamente ese tipo de aforo. Por lo tanto, es decir, el fracaso en la lucha epidemiológica, que también esta vez tiene efectos en la economía. O sea, han interactuado las dos curvas, digamos, la curva de salud y la curva económica siguen jugando hasta el día de hoy, ¿no? Con estos efectos colaterales, con ese sector que dices tú, Aldo, ¿no? Que efectivamente tiene problemas mayúsculos, para no hablar del turismo, ¿no? Bueno, yo quería agregar algo. Suena, la verdad que lo único que tenemos claro es que algún día va a haber una vacuna, y en ese momento, si logramos conseguir la vacuna, que no solamente es comprarla, sino tener capacidad de almacenamiento, refrigeración, empadronamiento de los que deben vacunarse y la capacidad logística que requiere eso, que estamos hablando de millones de personas, sospecho que eso va a ser un cuello de botella, pero seamos optimistas. Pero ¿qué hacemos entre hoy y el día que, sabe Dios cuándo, aparezca la vacuna? ¿Nos vamos a seguir mirando las caras? A veces me da la impresión que el gobierno le dijera a la gente, mira, tú haz como que duermes y yo hago como que cuento ovejitas. Básicamente estamos en ese trance, pero no se ven resultados. Tenemos, por ejemplo,
gente que dice que nos estamos recuperando, porque cada vez la caída de la economía es menor. En realidad lo que estamos haciendo es reabrir sectores, y eso va mejorando los números, pero no es que haya crecimiento ni nuevas inversiones. La inversión pública no se mueve, pero los sueldos de los empleados públicos no han variado, ahí no hay desempleo, el desempleo está en el sector privado. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Qué medidas se podrían introducir para mejorar la economía? Porque las que se han dictado han tenido efecto muy limitado, o visto de otra manera, el programa del bono de 760 soles, se demoraron 15 de abril a la fecha, 4 meses, son 6 soles diarios. Con 6 soles diarios puede comer un hogar. El panorama es bien serio y me gustó escuchar el optimismo de Elmer, que o llega la vacuna o llega un nuevo gobierno. Veo que tienes esperanzas en un buen nuevo gobierno. Eso es lo último que debemos perder, la esperanza. Pero Elmer, ¿qué nos puedes decir sobre algún nuevo tipo de medidas económicas, algo que funcione? Porque como estamos viendo, lo que se ha dictado no ha dado los resultados deseados. Sí, a ver, estamos en este punto en agosto del año, ¿no? Con dos errores originales, digamos, errores primigenios, ¿no? Uno de ellos ha sido efectivamente no tener con las pruebas PCR y hacer lo que todo el mundo exitoso ha hecho, que es las pruebas, el rastreo y el aislamiento. Ahí hemos fallado, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy, 85% de las pruebas diarias peruanas son con las pruebas rápidas y solamente 15% con las pruebas moleculares, que son las que sirven para saber que en ese momento estás contagiando, ¿no? No que te tuviste hace 2 meses. Entonces, eso se puede cambiar. Ese error original se puede cambiar. Y el otro fue justamente este bono que tú mencionas, Gonzalo, dado mal, tarde y nunca, que hizo que la gente salga a la calle en busca de trabajo. Entonces, más bien ahora se va a dar un segundo bono que ya es innecesario, porque ya estamos en otra cuestión, ya es una cosa de regalo nomás, ¿no? Y en esa competencia populista de regalos aparece el Congreso. El Congreso dice, oye, pero si el Ejecutivo va a regalar un bono ahora en septiembre, que es un regalo que no tiene sentido porque no es un bono condicional a quedarte en tu casa para la pandemia, como fue el primer bono. Yo también quiero regalar plata vía ONP. Es un concurso populista entre el Ejecutivo y el Congreso que no tiene ningún ganador, pierde el país, ¿no? Ahora bien, tú preguntas qué se puede hacer. Bueno, en el terreno puramente sanitario es lo que estamos viendo, ¿no? Más pruebas de corte molecular y más equipos para hacer el aislamiento. 2, en el tema económico ya está jugada la suerte, ¿no? Ya la economía se abrió, tenemos un crecimiento esperado, una caída de 7%, 8% en el tercer trimestre, y en el cuarto también va a ser seguramente negativo, y ahí va a requerir un impulso de corte fiscal. Y ahí entro al tema fiscal. Nos hemos gastado este año, solamente por ingresos tributarios, 42.000 millones de soles. O sea, la economía peruana formal, que está cayendo este año en recesión, le está significando al Tesoro Público menores ingresos por el orden de 12.000 millones de dólares, o más o menos 42.000 millones de soles. Mucho más que cualquier gasto que se pueda hacer vía bonos o vía la ONP. Ha sido costosísimo en términos del erario nacional esta cuarentena, ¿no? Como te digo, es equivalente más a 2.5 veces todo el Fondo de Estabilización Fiscal, que lo estamos gastando, no gastando, mejor dicho, están cayendo los ingresos por esa gigantesca suma de 42.000 millones de soles, que básicamente va a ser el 90% del incremento del déficit. Yo no espero mucho de la inversión pública, sinceramente, de acá a fin de año. Va a ser negativa y va a contrarrestar el aumento de los bonos, pero en general el déficit fiscal se va a ampliar. Como digo, el 90% de la ampliación del déficit tiene que ver con la caída de ingresos. Por lo tanto, el próximo año ya hemos dilapidado todo el techo fiscal peruano que ha costado 30 años. Y todo esto, ¿por qué lo hemos hecho? Para salvar vidas. Y ahí hemos fracasado. Pero, Elmer, me ha parecido entender que la idea de repartir un segundo bono universal
no tiene sentido, claro, no tiene sentido desde el punto de vista que ya no estamos en cuarentena, no tiene sentido para eso, pero sí puede tener algún sentido para reactivar un poco el consumo. Y, digamos, se necesita reactivar el consumo de alguna manera para que las empresas no sigan muriendo. Sí, sin duda, pero todavía tenemos un tercio de Perú en cuarentena. Tienes que darla a ellos para que mantengan la cuarentena y ser exitosos en la métrica de salvar vidas, ¿no? Porque esa era la idea general. Todo el mundo, en todos los países del mundo, todos los gobiernos han ido por ese camino, salvar vidas con el menor costo fiscal. Nosotros lo hemos hecho mal. Bueno, Ahora, este segundo bono, efectivamente, ese efecto colateral que tú dices de reactivar es correcto, pero es un bono alimenticio que equivale a 4 semanas de comida. ¿No? Eso no reemplaza un puesto de trabajo. La mejor manera de reactivar es dejando que la gente trabaje, ¿no? Y por supuesto con los protocolos. Bueno, pero Elmer, a ver, continúa la tendencia de no se están tomando las medidas apropiadas para salvar vidas, ni se está tomando la medida apropiada para tener el menor costo. Sin embargo, como mal menor o como daño menor, no importa dónde vaya este dinero que se está repartiendo, está yendo al gasto y eso de alguna manera atenúa la menor caída, atenúa la caída de la economía, o sea, en cierta forma sí reactiva de una manera muy ineficiente, pero evita un daño mayor. ¿Es correcto? De acuerdo, Aldo. A ver, quizás me he expresado mal. Yo sí estoy de acuerdo con dar un bono de esta misma magnitud, pero de manera más inteligente, no general. El monto económico es el mismo, por lo tanto sí va a servir para la reactivación, pero hay que darlo donde más se necesita. Por ejemplo, todavía un tercio de Perú está en cuarentena. Dáselos a ellos, pues, para que no salgan, para que no se mueran. No, pero, ¿no? Es el mismo dinero inyectado. Ellos lo van a recibir de todas maneras. Ya, pero por ejemplo, pero más tiempo, ¿no? Más tiempo. O sea, este bono que vamos a dar ahora universal dura 4 semanas de comida a todo el Perú. Ya. Dale 8 semanas a ellos, ¿te das cuenta? Dale 8 semanas de comida a los que están cerrados. Y, por ejemplo, en Lima o en el norte de Perú, dale ese bono alimenticio, que es un mes de comida, por ejemplo, a trabajadores obesos, o a trabajadores hipertensos, o jefes de hogar mayores de 65 años. Esos son fáciles de identificar, ¿no es cierto? Un cabeza de hogar mayor de 65 años se muere de miedo y tiene que trabajar. Dale el bono a él. O sea, no estoy en contra de ese bono. Estoy a favor de usarlo inteligentemente, igual inyectas, igual reactivas, y de pasadita minimizas las vidas, minimizas las muertes, ¿no? Se puede hacer las cosas. Para terminar, Elmer, 8,5 millones de hogares van a recibir 760 soles. Como tú dices, innecesario, correcto. Miremos la cifra, hay 9.7 millones de hogares en el país. Estamos hablando de un bono que va a llegar prácticamente al 90% de los hogares. Ahí están todos los informales, todos los independientes y la mitad de los formales. Toda esa gente necesita un bono. O sea, nos estamos acostumbrando a la cultura de la dádiva en vez de encontrar soluciones distintas, porque focalizar el bono a obesos en las regiones en peligro, correcto. Pero ¿cómo lo focalizas? ¿Cómo lo entregas? Y hemos visto la prácticamente nula capacidad de focalización que tiene el gobierno y la incapacidad de identificar o empadronar a la gente que necesita la ayuda. Jaime ha escrito numerosas veces sobre este programa de Ayuda Perú o algo así que no se ha logrado aplicar y que era una gran idea. ¿Cómo ves esto de buenas ideas que no se pueden ejecutar, Elmer? Sí, a ver, ese bono para 8.5 millones por 760 soles son 6.500 millones de soles. Esos 6.500 millones de soles, ¿no? Es un monto que sí es reactivador, son casi 2.000 millones de dólares que vas a poner en la mesa, ¿no es cierto? Y esa gente que lo va a recibir lo va a gastar, ¿no? Lo va a gastar rápido. Y básicamente va a reactivar la demanda. Es lo que diría Keynes, digamos, en medio de la gran recesión de los años 30, ¿no? Así es, del libro de texto. Lo que estoy diciendo es que efectivamente no es necesario darle a todo el país, porque no hay gente que no ha perdido su empleo, hay gente que sigue trabajando en el mundo público, en el mundo privado. Es demasiado ambicioso ese bono y muy poco para la gente que realmente lo necesita.
Si hay manera de llegar a esa gente que sí está hoy día en cuarentena, varias veces. También hay manera de llegar a los mayores de 65 años. Basta con una declaración jurada. Vas a un banco con tu DNI, es una declaración jurada que tú debes recibir el bono y recibes, ¿no es cierto? Ahí no hay temor al funcionario público para la Contraloría, porque el temor sería el que está mintiendo, ¿no? El que está mintiendo es el que recibe. El temor del burócrata es darle dinero a alguien que no necesita. Entonces la Contraloría va y te dice, ¿por qué le has dado 1.000 soles a ese señor que es su gerente? Entonces es al revés la prueba. Ahora, el que recibe hace una declaración jurada, ¿no? Que él efectivamente necesita el dinero. Entonces la prueba cambia y rompes el miedo del funcionario público. También se puede dar un bono a la gente hipertensa, ¿no es cierto? Se sabe se sabe en el MINSA y en el Salud la gente que está recibiendo medicina por hipertensión. A eso también tienes que darle el bono. Es decir, hay maneras inteligentes de dar el bono y evitar menos sufrimiento, ¿no? Que darle un bono a la gente que está trabajando. Ahora, Elmer, ¿hay alguna estimación de qué porcentaje de las empresas, de las micro, pequeñas, medianas empresas, no va a poder pagar sus deudas o va a tener que cerrar o va a tener que, no sé, va a entrar en una situación de quiebra? ¿En qué medida esto puede afectar la estabilidad misma de los bancos, por ejemplo, o de qué bancos? Es decir, ¿en qué medida esto pueda convertirse en una crisis sistémica, económica? Sí, a ver, Reactiva tiene un año un año, digamos, muerto, sin pagar, un año de gracia, ¿no es cierto? Entonces, esos casos se van a ver recién el próximo año, digamos, en junio, ¿no es cierto? Y para ese momento Perú ya tiene que estar creciendo, ¿no? Rebotando fuertemente y recaudando más. No todos van a hacer default, ¿no es cierto? Hay un grupo lo hará al año 2, al año 3, no todos lo van a hacer el primer día. Y ese dinero es con garantía estatal, o sea, dependiendo qué tipo de empresa haya sido, va a tener que el Tesoro Público poner ese dinero en la mesa para que el Banco Central recupere ese repo, digamos, ¿no? Es una medida bien audaz, era de emergencia, era justamente para que ese 30% del PIB que cayó no rompa la cadena de pagos, ¿no? Yeah. Dado que la economía decidimos, ¿no? Digamos, las autoridades decidieron ponernos en coma, se puso ese dinero para que no te mueras, ¿no es cierto? Es como alimento a un tipo que está en coma. Pero, y ahora es para eso, no es un crédito de desarrollo productivo, de segundo piso, de promoción de desarrollo, las no, deudas, es las una deudas inyección monetaria pura y dura, ¿no? Las Que deudas va a costar fiscalmente, sí va a costar. Claro, para los que no puedan pagar, pero las deudas que tenían las empresas y las personas contraídas anteriormente, que tienen que pagar también. Esas sí no tienen garantía del Estado ni tienen tasas eventualmente altas. Van a tener Correcto. Estas han sido, casi 2/3 de esas deudas han sido reprogramadas ya, ¿no? Se han pateado al futuro. Y el futuro es mejor, por la sencilla razón siguiente, fíjate. Ahora estamos en agosto y seguramente los muertos diarios seguirán siendo por varios días más 200 por día. Pero eso no es para toda la vida, ¿no? Antes que llegue la vacuna, está llegando ya la inmunidad de rebaño en algunos lugares, como por ejemplo en Iquitos o en el norte. En Chiclayo ya no hay mucho más fallecidos que hace un año, entonces en Chiclayo ya está llegando ese fenómeno. Por lo tanto, el próximo año no hay cuarentena. Basta que el próximo año no haya cuarentena para que compares un año con 12 meses de trabajo con un año con 9 meses de trabajo. Entonces va a haber un rebote garantizado de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Entonces, esto no es una crisis bancaria o de balance de pagos o fiscal, que dura pues varios años, ¿no? Como la crisis de los 80. Esto es un choque de oferta y ya se terminó y estamos ya trabajando. Entonces, sí se va a poder pagar, ¿no? El grueso lo va a poder pagar. No es una recesión larga como la Gran Depresión. Esto es una cosa extrañísima que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Ahora, si esa simple aritmética del próximo año, que comparas un mes de 12 meses con un mes de 9 meses, si eso la acompañas con una política expansiva, monetaria, fiscal, y un gobierno, digamos, sensato, esto sube, ¿no? Ahora, no es crecimiento, ¿eh? Ojo, el 2021 no se llama crecimiento a eso, ¿no? Ese es un rebote, ¿no? Es nada. Es comparar un mes que estabas de vacaciones con 3 meses que trabajaste. Pero si, digamos, desregulas, flexibilizas la contratación laboral, desregulas
las normas sectoriales y facilitas la inversión y el crecimiento y al mismo tiempo facilitas la inversión, entonces sí podrías tener un efecto más que de rebote, ¿o no? Sin duda que sí, incluso puede ser más que la caída. Claro. Pero justamente es una lástima este Congreso, porque nunca hay que dejar pasar una buena crisis para las reformas, ¿no? Claro. Como decía Churchill. Entonces, era el momento justamente de aprovechar para hacer reformas que tú estás indicando, en la parte de inversión, en la parte minera, en la parte laboral, ¿no es cierto? Para Claro. tener un mejor país y que rompa realmente el ciclo de pobreza. Y ha sido todo lo contrario. Estamos aprovechando una gran crisis para empeorar, ¿no? Esa es la peor herencia de este Congreso, ha sido destruir un poco la economía más sólida de América Latina en lo económico, ¿no? Qué horror. Ahora, si tocamos el tema que has mencionado, porque uno de los aspectos que acabas de mencionar es que no hay una crisis fiscal. A ver, no había una crisis fiscal, se van a tener que incrementar impuestos, o sea, ¿cómo ves tú el problema el próximo año pasada la pandemia? Honestamente, Aldo, yo creo que no necesitas tú comenzar el próximo gobierno con un ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque Perú todavía es un país que tiene mucha solvencia en relación a América Latina, ¿no? Es un país que emite un bono y lo compran. Entonces pueden financiar parte del déficit fiscal de este año y del próximo y del siguiente, en parte con nueva deuda soberana, y en parte usando los recursos que tenemos en todo el sistema bancario, incluido el Banco Central, Nación y todos los bancos. Entonces, esa combinación de financiamiento externo con uso de recursos propios te aguanta 3 años sin un ajuste colosal. Pero sí es necesario comenzar a reconstruir, ¿no es cierto?, el espacio fiscal. Entonces, el próximo gobierno, durante sus 5 años, va a tener que reconstruir las finanzas públicas. Y seguramente va a heredar un déficit fiscal de 5% de producto. Este año sería 9, ¿no? 8, 9, el próximo año 4, 5. Ese gobierno que arranca con 4 o 5, tiene que bajarlo hasta 1, cuando se vaya, ¿no? Desde el año 2021 al 2026, va a tener que hacer un proceso de consolidación fiscal. En ese camino, hay 2 maneras de hacerlo. O sube los impuestos, ¿no?, que es el camino no deseado, o lucha contra la evasión, que es el camino deseado. Ese es el camino correcto. Y no solamente para cerrar la brecha fiscal, sino para intentar por lo menos gastar un poquito más en salud, ¿no?, y en educación. O sea, la demanda va a ser por mayor recaudación sí o sí, sea para gastar un poquito más en educación y en salud, y por supuesto para ir cerrando la brecha fiscal, ¿no? Para ambos casos requiere más recaudación. O incentivas un mayor crecimiento vía atracción de inversión para que el país crezca y proporcionalmente mayor recaudación. Pero con un Congreso como el que tenemos, todas esas medidas que has mencionado están en riesgo, porque en la medida que no haya una sana conducción económica, no va a haber una reactivación de las empresas en el país. Yo quería agregar, si me permites, Elmer, un comentario. Entonces, estamos en una situación complicada y las cifras de los bancos son alarmantes. ¿Tú crees que existiría algún riesgo sistémico de los bancos grandes en caso el Congreso meta la mano con estas medidas de condonación de deudas y genere una crisis? El tema de condonar deudas sí es jugar con fuego en una economía que está con el piso lleno de combustible, ¿no? Eso sí no tendría que ocurrir nunca, porque eso sería trasladar una crisis económica a una crisis financiera, y la crisis financiera duran 5 o 8 años, ¿no? Eso no tendría que ocurrir. Si no ocurre algo así, igual hay un estrés, ¿no? Pero ya no sistemático, ¿no? No sistémico, sino, por supuesto, en algunas compañías financieras más pequeñas, menos sólidas, ¿no? Que obviamente algo así va a pasar, no hay manera que sea gratis, ¿no? Si un país, claro, si cae el PBI como está cayendo, no hay manera que no pase nada con el sistema financiero. Pero que crezca cero el PBI bancario ya es un éxito este año, ¿no? Yo creo que hay otro tema que me llama mucho la atención, parece que hay un consenso universal en el Perú sobre el Estado no funciona, el Estado es 0 al cuadrado. Sin embargo, salud, educación,
no se ponen en marcha iniciativas privadas para nuevos hospitales, se podrían hacer paquetes de hospitales, un tema tan crítico. Lo mismo en, básicamente, un plan nacional de infraestructura social, con gran participación privada, paquetes grandes de escuelas y de hospitales, por ejemplo. Eso cae por su propio peso. Todos dicen que el Estado no funciona, empezando por el gobierno, pero sin embargo, cuando uno llega a estas propuestas, hay un rechazo. Es como decir, en la pandemia se ha notado que el agua es un problema enorme para los peruanos, la falta de agua. A ver, contratar gerencia privada para todas las empresas municipales de saneamiento y para el CEDAPAL. Eso tampoco pasa. Es curioso cómo todos decimos que el Estado no funciona, pero no se permite que el sector privado entre a tallar. ¿Cómo podríamos crear un ambiente favorable? Porque es difícil salir de los problemas sin nuevas soluciones. Sí, pero yo creo que se va a esperar ya al próximo gobierno y al próximo Congreso. El próximo año hay dos momentos cruciales, focales, ¿no? Uno va a ser la gran vacunación nacional contra el COVID, que será a mediados del próximo año, y el otro va a ser en abril, ¿no? Ese día se juega todo el poder nuevamente por 5 años. Y es central, si gana un Congreso y un gobierno que está en la línea de lo que estamos conversando, sería una bendición, ¿no? Pero puede ser todo lo contrario, y ahí sí hay problemas mayúsculos, porque ya con este antecedente, ¿no es cierto?, de que del 2020, con recesión y con caída severa de la inversión privada, si no ocurre una elección con alguien pro mercado en abril, la inversión privada no se va a levantar, y no se va a levantar indefinidamente por los 5 años. Y eso sí son palabras mayores, mucho más que el COVID, ¿no? Mucho más fuerte que el COVID. Porque como el COVID ya es historia, vamos a rebotar el próximo año. El problema sería ese, ¿no? Yo creo que yo no espero nada de este Congreso, en verdad, nada bueno, ¿no? Todo ha sido una insanidad económica tremenda, y sí espero algo del Ejecutivo en la parte sanitaria, ¿no? Que sea un poco mejor. En la inversión pública, mirando mucho, en verdad, más bien que nos entreguen el país con menos déficit fiscal el próximo año. Entonces, los candidatos, el show de los candidatos, ya en diciembre los candidatos van a estar en la primera vitrina, y ojalá que el Congreso se vaya pues, al patio trasero, ¿no? Quisiera hacer una pregunta sobre el sector externo, Elmer. Hay sectores de la economía que han continuado activos y les está yendo muy bien. El agro de exportación, por ejemplo, sigue exportando. En textiles, el producto textil de Perú la confección textil es de primerísima calidad, y es algo en lo cual tenemos una gran ventaja comparativa, porque sin tener los recursos, porque ni siquiera algodón hay, estamos haciendo prendas de muy buena calidad para marcas de orden mundial. Podríamos convertirnos ahora con toda esta tendencia del inshoring, traer empresas que estaban establecidas en China, traerlas al Perú para que puedan asociarse con productores nacionales y aumentar las exportaciones. Yo creo que en la medida en que se pueda manejar bien los atractivos de inversión, podría ser muy interesante el efecto reactivador que se generara en la economía. ¿Tú cómo verías el otorgar ciertos incentivos al establecimiento de esas industrias? Por ejemplo, en Colombia existen zonas francas para la reexportación de productos dentro de las mismas empresas. Por ejemplo, la fábrica de cervezas tiene dentro de su local una zona franca, obviamente bajo una alta responsabilidad de la empresa de que ese producto no salga de esa zona. En otros países hay incentivos tributarios o laborales para el establecimiento de estas industrias de exportación o de reexportación.
¿Cómo ves ese tema tú? Mira, si Perú tiene ventajas competitivas en lo textil, porque somos buenos realmente y no produciendo algodón, si somos realmente buenos en eso, tendríamos que hacerlo sin necesidad de esa ayuda estatal, ¿no? Porque si somos rentables por esa ayuda, hay un problema, ¿no? Como por ejemplo es en el caso agrícola. El caso agrícola, de hecho, ha sido tuvo un experimento exitosísimo, ¿no? Donde confluyó mercados laborales flexibles, buen clima y además solamente la mitad del impuesto a la renta, ¿no? Que ha sido un exitazo. Y ahora que es un exitazo, ya puedes quitar más adelante ese incentivo de 15%, volverlo como todos los normales ¿no? de 29.5 y para adelante. Pero volver a repetir un éxito así, hay que tener mucho cuidado para que realmente solamente sea por ese efecto, ¿no? Que si lo retiras, permaneces ahí, ¿no? Oye, yo quería ya, para terminar, regresar brevemente al tema político, a las perspectivas políticas. Digamos, se supone que el empleo se va a ir recuperando, los ingresos no tanto como bien has dicho tú, pero digamos, en los próximos meses, que van a ser meses electorales, la situación de la población va a estar mejor, apreciablemente mejor, o no va a estar mejor, y por lo tanto, ¿va a haber o no va a haber una mayor demanda, digamos, por un liderazgo populista, autoritario? ¿En qué medida esta situación va a generar una desesperación por un líder o pueda ser capitalizada por un candidato que ofrezca, pues, el oro y el moro, una oferta completamente populista y eventualmente autoritaria? ¿Cómo ves eso? Sí, a ver, de acá ya a las elecciones, a la campaña, el escenario es de una economía recesada, ¿no? No menos 30, pues es irrepetible, ¿no? Pero sí caídas de producto mensuales importantes y el salario bajo. Las familias que no han perdido el empleo han bajado su consumo también y lo han recompuesto. Las familias que tienen CTS, AFP lo están usando. Pero el grueso de compatriotas que no tienen esa posibilidad lo ha resuelto comiendo menos. Hay una encuesta que ha salido del Banco Mundial hace poco, ¿no? Donde un número importante de hogares ha enfrentado esto comiendo una comida menos al día, ¿no? Por el jefe de hogar. Eso, digamos, es terrible, pero yo no espero que eso se mantenga, porque esa es la pandemia, ¿no? Esa encuesta de la pandemia. Ahora en adelante tendría que estar mejor y espero que no sea pues un marco, ¿no? Para un nacimiento de un líder de ese corte, pero sí, en la mesa yo veo honestamente tres demandas de la población. Uno de más corte izquierdista estatal, uno más pro mercado, digamos, centro derecha, y otro populista total, pero de centro, ¿no? Ese centro populista es otro peligro. O sea, hay 2/3 de peligro, si quieres, ¿no? En las elecciones. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, pues. Bueno, no sé si hay más intervenciones. Yo agradezco muchísimo, Elmer, y agradezco bueno, a nuestros compañeros de IG, a Gonzalo y a Aldo, por esta participación interesante en la Cuadratura del Círculo. Muchísimas gracias.